Ahora le doy la palabra al doctor Álvaro Monterrosa, quien es el jefe del Departamento de Investigaciones de la Universidad de Cartagena. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a nombre de la Universidad de Cartagena por la invitación y es un placer estar acá en este momento con ustedes y compartirles los resultados del siguiente estudio que hemos adelantado en la ciudad de Cartagena. Hemos desarrollado el siguiente estudio durante la fase de inicio de la pandemia en Colombia para tratar de establecer algunos factores importantes relacionados con la asociación entre ansiedad, síntomas psicosomáticos y miedo al COVID-19 en médicos generales colombianos en el inicio de la pandemia del presente año. Y uno de los objetivos más allá de los objetivos centrales del estudio era realizar un aprendizaje como grupo de investigación en el manejo de formas de comunicación a través de redes sociales para obtener información de tipo científico. El proyecto que desarrollamos está al interior de un macroproyecto que desarrollamos hace algunos años que denominamos dinámicas psicosociales en universitarios y le creamos un brazo con relación al COVID siguiendo toda la estructura que ya teníamos. Y la intención era evaluar médicos generales colombianos que hubiesen trabajado en clínicas u hospitales en el mes de marzo del 2020 y a través de redes sociales y con una plataforma de tipo virtual aplicamos un formulario que incluía las escalas del test de estrés laboral, incluía la escala de trastorno de ansiedad generalizada, también conocida como GAG-7, la escala de miedo al COVID-19 que acababa de ser propuesta desde Irán, y realizamos una participación anónima y voluntaria con consentimiento informado de los médicos participantes y todos los integrantes del grupo de investigación Salud de la Mujer. Desarrollamos la aplicación apoyándonos con las diferentes redes sociales que actualmente están disponibles, además del uso del email y del uso de las redes sociales. El proyecto tiene el aval de la Universidad de Cartagena. Ya que el tiempo es muy corto, vamos a presentar una visión panorámica. Al final les voy a decir dónde ya tenemos 2 artículos publicados donde pueden tener más información. Logramos en un número de días muy corto, de apenas unos 5 días, tomar una encuesta en 531 médicos generales de toda Colombia, de todas las regiones geográficas. Logramos la participación y que contestaran esta escala de tipo virtual. La edad promedio de los médicos que participaron fue 33 años de edad y ahí observamos en la pantalla la distribución con los grupos etarios. Vemos que los grupos más jóvenes participaron en mayor magnitud, mientras que los grupos de mayor edad lo hicieron en menor forma. Observamos algunos de los resultados de preguntas que acompañaron a las 3 escalas, donde tratamos de mirar los temores que podían tener los médicos participantes. Recordemos que el estudio se hizo en los primeros días de la pandemia. Se les pidió a ellos evaluarse lo que habían experimentado entre el 20 y 30 de marzo, cuando ya el país estaba en cuarentena obligatoria. Y observamos que el temor a llevar el virus a casa, por ejemplo, estaba presente en más del 94% de los participantes, y puntuación alta tenía el temor a contagiarse en el trabajo como médicos y el temor de contraer la infección por la familia transmitida a nivel del mismo médico. O sea, el temor que manejaban los médicos generales era bastante grande. De los participantes, 38% informó haber creído presentar síntomas similares a los que tenía el COVID en la última semana de marzo, siendo más frecuente dicha sospecha entre las médicas. 8 de cada 10 manifestó tener temor de llegar a la necesidad de acudir como pacientes ante la pandemia. En ese momento había un gran temor a que el sistema de atención en salud
se colapsara como ya había sucedido en otros países. La mitad de los encuestados temía ser un portador asintomático y el 99% temía llevar el virus a casa, lo que hizo que muchos de ellos buscaran otros sitios donde trabajar. El cuestionario de problemas psicosomáticos nos da una visión de la presencia de este tipo de síntomas dentro de la población de médicos y podemos observar que solamente la mitad de los participantes lograban no tener alguna de esas manifestaciones. Desde un punto de vista global vemos que prácticamente entre un 40 y un 50% de los médicos estaban teniendo manifestaciones de tipo psicosomático. Esa escala nos permite establecer riesgo de estrés laboral y podemos observar entonces cómo teníamos un 35% con estrés laboral leve y estrés laboral medio subía hasta un 23%. Este número de estrés laboral, casi un 30%, nos estaba indicando la necesidad de una atención por profesionales de la salud. Los trastornos de ansiedad también fueron bastante frecuentes, prácticamente más del 60% de los participantes contestaron afirmativa cada una de las 7 evaluaciones que interroga la escala de ansiedad y podemos determinar entonces que la ansiedad estuvo presente en este grupo poblacional en una cantidad porcentual bastante importante y la ansiedad moderada o severa que obliga a una intervención de atención iba llegando también a unas cifras por encima del 40%. Y la escala de miedo al COVID-19, escala realizada específicamente para el COVID, que ya nosotros como grupo de investigación hemos hecho un estudio de validación que tenemos en evaluación, observamos cómo más del 70% de los profesionales presentaban miedo al COVID. Factores asociados, para mostrarlos desde un punto de vista general, nos termina mostrando que viene siendo el sexo femenino un importante indicador de asociación hacia ansiedad generalizada. Y observamos las otras variables que tenemos presentes en la pantalla. Sentir miedo de acudir como paciente a un servicio de salud se asociaba a 3 veces con la presencia de ansiedad generalizada, para tomarlos a manera de ejemplo. Factores asociados a ansiedad generalizada, también habían otras consideraciones psicosociales. Haber considerado la necesidad de renunciar al trabajo para protegerse y proteger a la familia era un factor supremamente importante de ansiedad generalizada. La escala de sintomatología psicosomática nos establece, como ya dije, la presencia de estrés laboral. Y miren todas estas condiciones que también se asociaban con estrés laboral y pertenecer al género femenino, ser médica, era un factor importante de ese estrés laboral. De pronto asociado al hecho de que podían tener niños, eran mujeres jóvenes, la población, la gran mayoría eran de ellos egresados recientemente, entonces esos son factores importantes que contribuyen. Tener estrés desde que se inició la pandemia también era un factor que se asociaba a la presencia de estrés laboral, y tener ansiedad desde que se inició la pandemia también se asociaba a estrés laboral. Y cuando miramos los factores asociados al miedo, observamos también cómo sentir miedo de acudir a un servicio de salud era un factor importante asociado a ese riesgo, y la población entre 41 y 50 años comparado con los más jóvenes también se consideraba de una forma similar. Nosotros pudimos mostrar cómo estrés y ansiedad eran factores que podían asociarse también, sobre todo el estrés. Entonces hay una íntima relación entre la ansiedad, el miedo y el estrés, asociados entre ellos, que contribuyen a un deterioro en la calidad de vida de este grupo poblacional que logramos encuestar con un estudio realizado a través de redes sociales, que nos tiene su sesgo, que tiene sus limitaciones, pero que nos permitía llegar en solo 4 días a prácticamente todo el país y poder haber obtenido información de cómo estaba el comportamiento de esos médicos generales colombianos.
Para el momento de ahora ya tenemos publicado 2 de informes finales a partir de este proyecto. Uno de ellos donde evaluamos el estrés ocupacional y la ansiedad y el miedo que presentaban nuestros médicos generales, que es una publicación colombiana. Y la segunda es una publicación internacional donde también nos publicaron los resultados. Otros estudios derivados de esta evaluación de este proyecto están en evaluación en varias revistas. Algunos de los datos que hemos encontrado en esta población los estamos presentando al interior de este mismo evento y los invitamos a que lo puedan visitar. Los artículos están completos en la página web del grupo al cual pueden acceder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Monterrosa. Me parece que felicitaciones por este estudio, estos estudios, traer a la mesa o a la discusión todos los problemas de salud mental que han venido con la pandemia, especialmente para los trabajadores de la salud o los profesionales de la salud que han sido como los que han dado la cara, es extremadamente importante y es una necesidad. No podemos olvidar la importancia de la salud mental, también como la salud física y emocional. Muchísimas gracias.